canciller de la República, el embajador Gustavo Meza Cuadra, con nosotros para analizar lo que ocurre con los peruanos en el exterior. Hay cifras que dice que son 15.000, 18.000, él nos va a precisar cuántos tienen contabilizados y, por supuesto, son peruanos que con todo derecho reclaman la posibilidad de volver a su país. Lo que pasa es que también el Estado está tomando una serie de medidas para protegernos de un virus que se expande y que, hay que decirlo, su origen estuvo justamente en las personas que viajaban de un país a otro. Por lo menos su origen en el Perú y en todos los países de la región. Canciller, ¿cómo está? Me imagino que no es la situación más fácil que le ha tocado manejar en toda su vida diplomática. Buenos días, Patricia. Efectivamente, es un momento muy difícil para todo el mundo, así como nosotros estamos muy preocupados por nuestros compatriotas en el exterior. En todo el mundo también han estado y están muy preocupados por sus compatriotas que están en nuestro país. En estos días la Cancillería ha estado trabajando muy denodadamente precisamente para atender a estos compatriotas. Desde que se suspendieron los vuelos, como sabe, se tomaron las medidas para aceptar vuelos excepcionales. Estos han permitido el retorno a nuestro país de aproximadamente 4.800 peruanos y residentes. Hemos hecho los esfuerzos necesarios para aumentar el flujo de retorno de estos peruanos y esta semana estamos duplicando el flujo. Probablemente para el fin de la semana hayan retornado ya 7.000 compatriotas. Estamos priorizando a los vulnerables. Sabemos que no es suficiente, pero eso va a continuar. Vamos a tener que desarrollar nuevas estrategias para que aquellos que todavía no han retornado continúen con vuelos especiales. Suponemos que esto no se hace a tontas y a locas, que tienen ustedes una estrategia que implica a quiénes traen, a cuántos traen, de dónde los traen. ¿Nos podría explicar? Porque ha habido, por ejemplo, muchas quejas sobre vuelos que vienen de algunos países vacíos a recoger a sus connacionales y no traen a los peruanos que están en esos países. Ha habido efectivamente un protocolo para el retorno. En un momento dado, cuando se cerró el aeropuerto internacional, comenzamos a trabajar con el Grupo 8, que tiene un límite en las capacidades, y eso necesitó ser ajustado, porque a los peruanos que retornan, a cualquiera que retorna, se le hace se les evalúa muy detenidamente por el tema de salud, porque la idea es no poner en riesgo la cuarentena precisamente en la que estamos todos los peruanos. Eso se ha duplicado en sus capacidades. Además, se ha tenido que asegurar que todos los que vienen vayan a cumplir una cuarentena en lugares designados, hoteles en muchos casos. Sí. Esa capacidad en un momento dado se desbordó, pero ya la hemos aumentado significativamente con apoyo del MINCETUR y el sector privado que está apoyando. Alguien diría, ¿cómo se puede desbordar la capacidad hotelera en un país que se había llenado de camas? ¿No? Sí. ¿Cuál es la explicación, canciller? Correcto, no se puede llevar a estas compatriotas a hoteles pequeños o medianos porque se requiere de todo un protocolo donde el Ministerio de Salud los esté vigilando, así también un control policial y también no poner en riesgo a la ciudad, ¿no? En ese sentido se han utilizado hoteles grandes, medianos grandes. Y me imagino que zonas delimitadas también. Algunas zonas que han permitido este control y felizmente se ha ido aumentando estas capacidades y ya, como digo, esta semana estamos trayendo prácticamente a 3.000 compatriotas que están retornando y quiero decir, en vuelos que a su vez llevan a extranjeros y por eso quiero agradecer a gobiernos extranjeros que han permitido en muchos casos que en los aviones que vienen para retornen los extranjeros, también han permitido retorno de compatriotas. Eso va a continuar por esta semana y esperamos también que la próxima y en lo sucesivo veamos nuevos esfuerzos que podamos organizar para casos específicos donde no hay vuelos, quizás esfuerzos de charters con colaboración del gobierno e incluso de privados. Eso estamos pensando, por ejemplo, en casos complicados que se nos han presentado en Cuba, en otras ciudades en República Dominicana, donde no hemos tenido vuelos. Ministro, y precisamente en ese sentido iba mi pregunta. Aquellos ciudadanos peruanos que están en lugares donde no hay esa facilidad y ven cómo turistas de otros lugares han sido repatriados, se preguntan, ¿y nosotros cuándo? La información es vital, ministro. Y lamentablemente, en el caso que usted menciona, por ejemplo, Cuba, uno nada más de ellos, no se les comunica ¿qué va a pasar con ellos? ¿Existe una programación, ministro? ¿Qué tipo de contactos se tienen con los peruanos? Todavía queda un grupo de estudiantes, por ejemplo, en los Estados Unidos, no saben qué hacer, muy bien, bueno, se trajo a un grupo de ellos. ¿Hay comunicación con esos peruanos, ministro? Sí, nuestros consulados han sido reforzados
con las embajadas y también con recursos. Por ejemplo, le doy el caso, en Miami nuestro consulado está en permanente contacto con más de varios cientos de compatriotas. En este momento me hablan de 400 que ellos los tienen totalmente empadronados, los están ayudando. En muchos casos son el apoyo de hotel, alimentación, medicina, doctores. En algunos casos, como usted dice, no hay un vuelo y se ha aprovechado. Por ejemplo, en Cancún nos enteramos de un vuelo de Polonia que iba a parar en Cancún y iba a retornar a Lima a recoger europeos. Ahí se pudo meter 50 peruanos y así hemos funcionado. Sabíamos de un vuelo de Australia que venía a Santiago. Hemos tenido que ver si de Santiago se podía hacer conexión, se ha conseguido esa conexión. Entonces hemos ido funcionando ad hoc, buscando las mayores posibilidades que se han presentado. Lamentablemente no tenemos, como dije hace mucho tiempo, una línea de bandera o vuelos nuestros que puedan desplazarse, pero estamos evaluando vuelos específicos que se puedan chartear. Eso tendría que ser con apoyo gubernamental en la medida de lo posible y también con algún apoyo económico que pueda dar el privado. Entonces, eso estamos trabajando, porque, como se ha señalado, los vuelos que recogen extranjeros no son ilimitados. Va a llegar un momento en que los extranjeros ya hayan retornado y vamos a tener que encontrar otras fórmulas. Buenos días, canciller. Otro de los aspectos que esta crisis ha puesto en evidencia en lo que se refiere a nuestras relaciones con extranjeros de otros países es el caso de la comunidad de venezolanos en el Perú. Se habla de más o menos 900.000. ¿Qué se ha logrado para que la comunidad internacional asuma su responsabilidad en el financiamiento de esta situación? Estoy pensando en ACNUR en particular, pero también en algunas promesas hechas en algún momento por la Unión Europea. Sí, ese es un tema que nos ha preocupado desde el inicio, porque es una comunidad muy vulnerable, como entenderán. Así que nos hemos reunido, hemos estado en contacto con el ACNUR, la representante del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas para los Refugiados, y también con la Unión Europea, el Sistema de Naciones Unidas. Yo tuve una conversación muy buena con el alto representante para las relaciones externas de la Unión Europea, el señor Borrell, y le expliqué de esta urgencia que tenemos con la comunidad venezolana. El sistema ha trabajado un programa, están trabajando con la Unión Europea y otros donantes y ya han identificado un número de venezolanos, dentro del grupo de venezolanos que es muy alto, ya han identificado un grupo de muy vulnerables y para ellos va a haber un apoyo específico, como he señalado también, muy similar al bono que ha dado el Perú, pero en una escala bastante menor, pero atendiendo a estos más vulnerables dentro de la comunidad venezolana. Y ese esfuerzo lo estamos apoyando. Y dentro de la estrategia que está desarrollando el gobierno para contener el coronavirus, me gustaría toda la franqueza posible, en este caso, canciller, el hecho de no abrir las fronteras y no traer a todos los peruanos de golpe, puede ser parte de esta manera de cuidarnos. Y se lo digo porque creo que, como bien decía Ricardo, es bueno saber la información. Si uno se tiene que quedar fuera de su país un mes o 2 meses, bueno, se tiene que quedar, pero tiene que saber a qué atenerse y cómo va a sobrevivir en ese tiempo, ¿no? Es cierto, nosotros, el gobierno ha sido en ese sentido, el señor presidente, muy claro en el sentido que la prioridad la tiene la salud de todos los peruanos y por eso se han ido adoptando distintos protocolos que se han ido ajustando a este objetivo central. Por eso digo, en un momento dado, cuando se cerró el aeropuerto internacional y se determinó que los peruanos tengan que hacer una cuarentena, no pudimos seguir recibiendo en los mismos niveles los flujos de peruanos, sino en la medida que se iban abriendo estos lugares para que ellos puedan cumplir la cuarentena, no en su casa, sino en un hotel específicamente designado con control sanitario, etcétera, es que se ha ido procediendo de esta manera. Esto necesariamente ha tenido en cuenta no poner en riesgo esta cuarentena que con mucho esfuerzo están haciendo los peruanos. Por eso yo aliento y agradezco y expreso mi solidaridad a todos los peruanos que están pasando dificultad en el exterior, pero aquellos que puedan cumplir su cuarentena y que tengan la posibilidad de estar, porque muchos han estado con familiares, amigos y tienen la capacidad económica,
les rogamos encarecidamente que así lo hagan y permitan que exclusivamente aquellos vulnerables que no tienen capacidad, porque en algunos casos el Estado está financiando esto. Hemos hecho ya un esfuerzo del gobierno, ha dado fondos para los consulados, probablemente sean necesarios fondos adicionales, estamos trabajando en eso porque esto va a tomar algún tiempo, así que nuestro ruego es encarecidamente a aquellos peruanos que tengan la capacidad a que no recarguen este esfuerzo en los consulados. Los vamos a atender a todos en la medida de nuestras posibilidades, pero este es el momento de la solidaridad. ¿Están desbordados los consulados? Nunca han tenido una demanda como esta, ¿no? Nunca, este es un caso excepcional y yo quiero decir, en este caso, reconocer el esfuerzo de muchos colegas que están dando lo mejor de sí, horas trabajando para estos peruanos en dificultad, ingeniando muchas veces, consiguiendo médicos cercanos a la comunidad, etcétera, y haciendo el mayor esfuerzo. Y yo quiero hacer un reconocimiento público a mis cónsules que en algunos lugares son 2 personas con un apoyo secretarial menor y que han tenido que multiplicarse, pero lo están haciendo con el mayor cariño, el mayor compromiso al Perú y a los compatriotas. Una preocupación importantísima también, canciller, son nuestras fronteras vivas. Sobre todo, por ejemplo, lo que está pasando en Ecuador es especialmente preocupante. Sabemos que hay un comercio fuerte entre Puno y Bolivia, Arica y Tacna también tienen este intercambio. ¿Se está pudiendo controlar, dado que nuestras fronteras, hay que decirlo, son bastante porosas? Sí, bueno, ha habido una decisión del gobierno y también ha sido replicada por los gobiernos vecinos de cerrar las fronteras. Ciertamente hay varios lugares donde hay este riesgo de paso ilegal, pero estamos reforzando en coordinación con la policía, con el ejército, tomando las medidas del caso para evitar que haya estas filtraciones. Y también decir realmente que nos preocupa cualquier situación de países donde se complique los casos de coronavirus. Hemos trabajado también a veces coordinando con los ministros muy cercanamente de los países vecinos y ha habido también videoconferencias de varios países de la región, porque si el caso se agrava en un lugar, va a complicar definitivamente al vecino. De eso hablamos al regreso. Vamos a una pausa rapidita con el canciller de la República, Gustavo Meza Cuadra, porque este no es un problema que se pueda manejar solo en un país de la región. Lo que le pasa al vecino puede terminar traspasando la frontera, por supuesto. 9:30, regresamos en breve. Son las 9:35 y estamos entrevistando al canciller de la República, embajador Gustavo Meza Cuadra, que ha puesto un énfasis en los esfuerzos hechos para hacer regresar al Perú a los peruanos que se han hallado en el extranjero sin quererlo cuando ha explotado esta crisis. Nos ha hablado también sobre el necesario control de las fronteras para evitar que los esfuerzos que hacemos acá se vean perjudicados por el ingreso de personas contaminadas. Yo quería, canciller, hacer una pregunta general. ¿Por qué una tal falta de liderazgo internacional? La reelección del secretario general de la OEA, Luis Almagro, no ha pasado tristemente desapercibida y a nivel global no ha habido ni siquiera una reunión del grupo de los 20, de manera que esta crisis hace temer que la realidad es que cuando las dificultades son graves hay muy poca coordinación internacional y muy poca solidaridad entre los países. Su opinión sobre este tema, liderazgo internacional. Es verdad, Fernando, pero esta situación de una situación en la que había un deterioro, digamos, una amenaza al multilateralismo, es previa. Yo vengo de trabajar en Naciones Unidas y en los últimos años nos quejábamos mucho de que el sistema de Naciones Unidas, el sistema multilateral, vivía momentos muy difíciles en que habían resurgido los nacionalismos, se había perdido ese esfuerzo de soluciones conjuntas a grandes problemas que hubo en décadas pasadas. Vivíamos momentos precisamente de resurgimiento de nacionalismos cuando nos ha
ocurrido esta gran pandemia. Con mayor razón, esta idea de que las pandemias debían ser enfrentadas globalmente a través de un sistema multilateral más eficiente, más unido, más comprometido, se venía hablando, sin embargo nunca se concretó y nos ha encontrado en esta debilidad del sistema, una fragilidad del sistema internacional multilateral. Esto va a llevar necesariamente a una gran reflexión. Naciones Unidas es un elemento imprescindible en este tipo de crisis y la verdad no era usada como debía ser. Así que yo creo que esa es la gran tarea. Estamos todos, he hablado como nunca con tantos cancilleres en el mundo y todos comprometidos a hacer un mea culpa de lo que ha venido ocurriendo en el mundo y cómo reforzar precisamente este trabajo conjunto, esta unidad que permite el sistema multilateral para enfrentar los grandes desafíos que solo pueden enfrentarse unidos multilateralmente. Le dejo una pregunta planteada, canciller, pero vamos un ratito con Carlos Villarreal. La pregunta es, el presidente en algún momento dijo que había mucho vivo que quería subirse al aviones para ser repatriados al Perú, cuando en realidad lo que querían era hacer un paseo, porque era gente que ya tenía residencia en otros países. ¿Se está logrando depurar aquellas personas que realmente tienen que regresar, de las que no? Vamos a dejarle la pregunta planteada al canciller y vamos rápidamente con Carlos Villarreal, que está en el Congreso de la República. Carlos. Amigos oyentes y televidentes, directo en directo, ya llegaron los ministros de Estado al Congreso de la República para presentarse ante la Junta de Portavoces del Parlamento y exponer dos temas. Uno, el proyecto de control concurrente de la Contraloría durante esta etapa de emergencia, y en segundo lugar, la propuesta de retiro de fondos de las asociaciones de fondos de pensiones, justamente, que ha generado gran polémica. También están ya los miembros de la Junta de Portavoces, así que tendremos esta sesión, obviamente con las medidas de restricción planteadas por la emergencia sanitaria. Regresamos en cualquier momento. Adelante, Pati. Sí, escuchamos. Carlos, ¿sabes si la sesión va a ser de carácter pública? Porque haciéndola a veces de pleno, me parece, este grupo de congresistas que va a recibir a los ministros debería hacerlo, ¿no? ¿Se van a revisar también, me parece, el tema de las AFPs? No, la sesión, al menos los periodistas no tenemos acceso al Palacio Congresal, ¿no? Y tengo entendido, esto lo voy a confirmar en unos minutos, que no se va a transmitir, pero en todo caso, justamente estamos haciendo la consulta del caso, porque esa era la gran duda, si se iba a transmitir, pero al menos nosotros los periodistas no podemos ingresar al recinto hasta que acabe esta emergencia, ¿no? Claro que sí, pero debería ser de carácter público. Vamos a ver, en aras de la transparencia y en estas circunstancias debería hacerlo, ¿no? Sobre todo por los temas que se van a tocar, que son que les incumben a todos, además. Muchas gracias, Carlos. Patricia, continuamos en estudios. Tenía una pregunta cortita. Vemos que los ministros están llegando con mascarillas y además les están tomando a todos la temperatura antes de entrar al Congreso de la República. Exacto, a todos le toman la temperatura, inclusive a los propios miembros de la Junta de Portavoces, por parte del personal de seguridad del Congreso. Pide a ti también que te tomen, por si acaso. No, yo no voy a poder entrar, estoy afuera. Muchas gracias, Carlos, por la información. Estamos seguros que estás sanísimo, no nos preocupamos por ti, porque eres un hombre que trabaja, pero tomando todos los cuidados del mundo. Son las 9:40 de la mañana, nosotros seguimos conversando con el canciller Gustavo Meza Cuadra y le estamos preguntando si logró hacerse una suerte de registro ya saneado de los peruanos que efectivamente salieron y para volver, no salieron hace años para quedarse fuera del Perú, ¿no? Sí, efectivamente hicimos una página web donde se han venido registrando y la hemos venido depurando. Efectivamente, en algún momento hubo un número mayor, pero se ha ido precisando porque a veces hubo doble registro. Entonces calculamos que prácticamente la cifra estaba alrededor de 17.000, de los cuales hemos retornado ya más de, como he dicho, 4.800 y probablemente esta semana completemos 7.000 peruanos que hayan retornado. Entonces estamos hablando de que alrededor de 10.000 más o menos estarían todavía pendientes de retorno. Lo que señaló el presidente, y es una invocación que hemos venido haciendo, es que se haga el esfuerzo para identificar a aquellos ciudadanos que están realmente en vulnerabilidad y a ellos se les da la prioridad. Esa es la instrucción que tienen nuestros consulados, personas de la tercera edad, embarazadas, personas con niños o con alguna condición médica. Ellos son los que tienen la prioridad y esa instrucción
situación la tiene muy clara nuestros consulados, quienes están haciendo con las embajadas en los países este triaje para que realmente entren aquellos prioritarios. Y los que están siendo cuarentenados, como se dice hoy día, en los hoteles cuando llegan, ¿están cumpliéndose todas las medidas de seguridad? No le pregunto sobre las quejas ridículas, que si la comida, no, eso la verdad que la gente a veces provoca, no sé, francamente, no prestarle ninguna atención. Nos referimos a las condiciones básicamente de sanidad y de seguridad médica. Se vienen cumpliendo adecuadamente todos los protocolos del Ministerio de Salud. Hay personal que está permanentemente en contacto con ellos, ya sea por teléfono, en el caso hay alguien que tenga algún problema de temperatura, etcétera. Felizmente se ha ido desarrollando de manera adecuada, estamos satisfechos. En esto ha sido un esfuerzo multisectorial, con el Ministerio de Comercio Exterior, con el sector privado, el Ministerio de Salud, la policía que resguarda estos locales. Se viene cumpliendo bien, pero debo decir que ha sido un esfuerzo grande, porque movilizar a tantas personas para que hagan una cuarentena no ha sido fácil, pero se viene logrando. Muy bien, entonces los peruanos en el exterior van a tener que tener paciencia. ¿Y hay algún otro canal de comunicación, además de los consulados, donde ellos puedan expresar su incomodidad o de repente se les ofreció algo que al final no se cumplió, o de repente no han podido todavía alcanzar una comunicación más fluida con las embajadas peruanas? Bueno, tenemos los teléfonos de los consulados y aparte de las misiones, las embajadas en el exterior, igual tenemos un personal aquí en la Cancillería, un número de personas de la Cancillería que está recibiendo llamadas en casos sea muy urgente, alguna situación especial. Así que estamos trabajando 24 horas en el caso de la Cancillería, recibiendo permanentemente esto. Entre otras tareas, la Cancillería no ha parado porque tenemos también que apoyar, por ejemplo, en el tema de cooperación internacional, embajadas en países claves que tienen posibilidad de cooperación, empezando por nuestra embajada de Beijing, ha sido requerida en muchas oportunidades para estos envíos primero de donaciones, compras que se vienen haciendo, equipos médicos. Hay un área que exclusivamente ve el tema de cooperación internacional orientado a la emergencia. Estamos trabajando denodadamente también para evacuar a todos los extranjeros que están en el Perú. Ha sido un operativo mayúsculo porque había cerca de 20.000 extranjeros y hemos colaborado, como es nuestra obligación, para el retorno a sus países, y esto nos ha permitido a su vez traer a compatriotas. O sea, es un trabajo que ha beneficiado también al Perú y lo seguimos haciendo. Algunas fallas, ¿no? Hubo alguna gente que se quejó que aviones habían venido vacíos, pero usted ya nos explicó que eso ha sido una serie de coordinaciones. ¿Qué le diría a la población que está todavía varada en el extranjero? ¿Que van a regresar? Bueno, y que tienen familiares, toda nuestra solidaridad y que no van a ser abandonados. Nosotros hemos redoblado para esta semana el flujo y continuaremos encontrando fórmulas para que todos retornen en la medida que esto sea posible, con las capacidades que tenemos, pero el esfuerzo se va a dar al máximo. ¿Regresarán todos? Esa es la intención. Muy bien. El canciller de la República, Gustavo Meza Cuadra, respondiendo ante una situación complicada. Entendemos cada uno de los pedidos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, como en el caso de la salud, hay que hacer un triaje. Algunos tienen que volver antes, otros después, y no se puede traer a todos de golpe por capacidades logísticas y también por seguridad. Es terrible tener que decirlo, pero es lo que está pasando. Vamos a una pausa y regresamos.